Queridos hermanos, queridos jóvenes, entramos en la meditación número 17 de esta sección de la elección. Hoy nos vamos a fijar en Jesús obediente. Pensamos que porque Jesús es Dios, podía hacer cualquier cosa. Sin embargo, Jesús se mantiene siempre obediente al Padre. Llega a decir, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Jesús, desde el primer momento que toma conciencia cuando se pierde en el templo de que se debe al Padre, es como que quiere asumir esa responsabilidad. Pero sin embargo, también es obediente a las personas que Dios pone en su camino. Por eso cuando María y José lo encuentran y le preguntan, ¿por qué nos has hecho esto? Jesús dice, ¿no sabíais que tenía que ocuparme de las cosas de mi Padre? Pero agrega, Jesús bajó obediente a Nazaret y ahí seguía creciendo en gracia, estatura, en vida de Dios. La obediencia es el camino de la realización. Hoy queremos una libertad ilimitada y restricta. Pensamos que somos dueños absolutos. Sin embargo, solamente nos realizamos cuando encontramos la dirección, el camino correcto. Necesitamos obedecer. Pero cuidado, pensemos a quién queremos obedecer. De eso va a depender el sentido que demos a nuestra vida. Si no tomamos el camino correcto, el sentido de por sí va a ser desorientado, equivocado. Pero cuando Jesús se presenta a los discípulos, esto a los discípulos les causa cierta extrañeza. Tienen que servir a un Dios que viene a obedecer. Ellos le piden los primeros puestos y Jesús dice, el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. Jesús reconoce las autoridades políticas, incluso paga los impuestos. Le dice a Pedro, ve al mar, echa el anzuelo al primer pez que saques, sácale una moneda y paga el impuesto por ti y por mí. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús no se opone a las autoridades políticas, aunque algunas veces le desagraden, como por ejemplo Herodes, pero obedece las leyes sociales que hay. Nosotros también estamos llamados a obedecer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios tiene dispuesto lo mejor para nosotros. Nosotros podemos hacer muchos proyectos, pero siempre se nos escapan demasiadas cosas, los hacemos a muy corto plazo. Es en la obediencia donde podemos encontrar el camino. Por eso nuestro camino es el de discernir, reflexionar, decidir qué es lo que quiero hacer, que tiene que ser siempre la voluntad del Padre, la voluntad de Jesús sobre mi persona que me ama hasta el extremo. Ahí tengo la muestra de por qué debo obedecer a Jesús, porque nadie me ama como Él, nadie busca mi realización personal como Él, ni siquiera yo mismo. Por eso hoy es bueno que nos detengamos a mirar cómo estoy yo dispuesto a obedecer. Cuando obedezco, pongo mi libertad en manos de otro. Fijémonos quién es ese otro. Pero además, cuando nosotros obedecemos, hacemos una obligación de nosotros mismos, una entrega. Entregamos nuestra libertad. Pensemos que después de la vida, el don más importante es la libertad. Queremos servir a los otros, queremos servir a Dios, entreguémosle lo mejor de nosotros mismos, nuestra obediencia, nuestra docilidad. Obedecer siempre supone escuchar. Escuchar para seguir lo que me piden. El que hace lo que quiere en realidad no quiere nada. Sabe que no va a ninguna parte. Vive esclavo de sí mismo, esclavo de sus pasiones. El asumir la voluntad de Dios en nuestra vida nos libera,
nos da ese camino de plenitud que todos estamos llamados a alcanzar.